Todas las personas importantes a lo largo de la historia, ya sean empresarios, cantantes, presidentes o actores, se han dado cuenta de una cosa que lo cambia completamente todo. La forma en la que te ven, la forma en la que te perciben y la forma en la que interactúan contigo. Es que todos ellos se han dado cuenta de lo que no tienen que hacer a la hora de dar un mensaje, una charla o incluso presentarse ellos mismos. Por eso quédate en este vídeo que te voy a mostrar 3 errores que ellos no cometen y que tú sí, y que puedes empezar a corregir a partir de hoy para que te miren de una forma completamente diferente a la hora en que interactúen contigo. Vamos con el error número 1. Deja de interrumpir. Y es que tienes que dejar de interrumpir. Hay una regla que me encanta, que es la regla de Pareto. Y es que el 80% de la conversación tenemos que estar callados y haciendo preguntas abiertas a la otra persona para que siga hablando, y el otro 20% de la conversación tenemos que estar callados. Y es que por algo Dios nos dio 2 ojos, 2 oídos y una boca para escuchar 2 veces lo que hablamos. Por eso es súper importante prestar atención a la otra persona, hacerle preguntas abiertas para que siga hablando, y con ello no solo conseguiremos que esa persona se sienta muchísimo más a gusto a la hora de hablar con nosotros, sino que también lo que conseguiremos con ese momento de prestar atención es que esa persona se siente a gusto con nosotros, que hable, que se abra con nosotros, que se consiga expresar, porque muchas veces la gente lo que quiere es hablar. Todo el mundo es súper egoísta, todo el mundo le gusta hablar de sí mismo. Entonces, cuando haya una persona que simplemente se dedique a escucharles, a hacerles preguntas, vas a ser la vaca púrpura de esa situación. Y es que tienes que aprovechar ese momento en el que solo una persona está dispuesta a escuchar y el resto está dispuesta a hablar. Y es que el otro día escuché en un podcast que me encantó, de una persona que fue a hablar con Warren Buffett. Y esta persona, en vez de preguntarle por lo típico de, oye, ¿qué fondos indexados puedo invertir? ¿Qué estrategia me recomiendas a la hora de invertir? ¿Qué fondos manejas tú? ¿Cómo ves el mercado en un plano futuro? Preguntas relacionadas a su ámbito, que lógicamente Warren Buffett es una bestia en el mundo de las inversiones. Y le preguntó, oye, ¿qué tal está tu familia? El otro día vi a tu hijo que... Y claro, él se quedó en shock, ¿no? El cómo una persona le fue a preguntar y estaba dispuesta a escuchar sobre él. Y lo que podría haber sido una conversación típica sobre inversiones de 5 minutos, 2 o 10, acabó siendo una charla con comida de 3 horas. Con Warren Buffett. Imagínate, con uno de los mayores referentes a la hora de inversiones. Una charla de 3 horas. Y es que es súper importante el hacer preguntas abiertas y prestar atención, porque como comento, serás la vaca púrpura de la habitación. Y no cometas ese error de hablar más de lo que escuchas, porque entonces la otra persona se cerrará, no hablará contigo y lo único que deseará es irse a otro lado a que le escuchen en vez de él estar escuchando. Con esto pasamos al error número 2. El lenguaje no verbal. Con lenguaje no verbal no me refiero a que cada vez que estés hablando tienes que ser expresivo con las manos, tienes que estar con el lenguaje abierto. Sí, todo eso va a afianzar tu mensaje y va a hacer que a la hora de transmitirlo impacte muchísimo más y tú te sientas ya no solo más cómodo, además de estar muchísimo más cómodo que en ese momento, sino que también lo que vamos a conseguir es que el mensaje impacte más en las personas al utilizar un buen lenguaje corporal abierto. Pero lo que queremos en ese momento es, vamos a estar mirando a la otra persona, es decir, en vez de, por ejemplo, tener a ir a la persona y nosotros estar mirando para allá, lo que estamos haciendo es que al estar el lenguaje corporal en esa dirección y la otra en esa persona en esa dirección, lo que estamos haciendo es intentar huir de esa persona. Con lo cual vamos a ponernos frente a él, un lenguaje corporal abierto, relajado, frente a él, porque la expresión del cuerpo dice un montón en ese momento, y vamos a estar 100%
con la atención a él, y como he comentado en el paso anterior, vamos a estar haciendo preguntas abiertas, y lo que queremos hacer aquí es prestar atención a lo que él está diciendo. Entonces, cuando está él hablando, nosotros con el lenguaje corporal en dirección a él, lo que conseguiremos es no aburrir, no direccionar a otra dirección la atención, y vamos a estar 100% focus en él, que es lo que queremos. Con esto pasamos al error número 3 que tenemos que corregir. Pero antes de pasar al error número 3, déjame abajo en los comentarios qué tal te está pareciendo este vídeo. Si te parecen bien estos errores a corregir o no, porque a veces una persona puede tenerlos ya integrados, afianzados, y dice, este error ya para mí no es mucho más. Y compárteselo a aquella persona que sabes que estos 3 errores que tiene que corregir le cambiarán completamente su forma de comunicar. Con esto pasamos al error número 3. Contacto visual. Tenemos que mantener siempre contacto visual a la otra persona. Sí que es verdad que muchas veces puede llegar a ser intimidante o una muestra de superioridad. Pero lo que tenemos que hacer es nunca faltar el respeto a la otra persona mirando al suelo, porque puede llegar a ser un símbolo de debilidad. Al no estar mirando a la otra persona y estar desviando la mirada en diferentes momentos, puede significar eso un signo de debilidad, de aburrimiento. Entonces siempre, aunque cueste, la mirada a la persona que está hablando. Y si tenemos una conversación con varias personas, en ese momento solo miraremos a la persona que nos haya preguntado. Y es que el lenguaje corporal ya no solo es del cuerpo, sino también del contacto visual. Y es que esto es súper importante tenerlo siempre integrado. Que a la persona que vayamos a hablar o vayamos a responder, siempre tenemos que tener el contacto visual siempre alerta. Y siempre aquella persona que vaya a hablar el 100% de la atención. Porque esto es súper importante, y como comento, lo que tenemos que conseguir hacer en ese momento es que esa persona se sienta llena de energía, con ganas de hablar, con ganas de abrirnos, de que se abra con nosotros, que se abra expresando el mensaje que quiere decir. Y es que eso solo lo conseguiremos si le prestamos 100% de la atención. Y es que las personas no nos van a recordar por lo que dijimos, sino como les hacemos sentir. Y entonces, si en ese momento les hacemos sentir como una persona en un millón, prestándole atención, haciéndole preguntas abiertas para que responda y se abra, haciéndole único en ese momento, verás como esa persona no solo va a cambiar la percepción de ti, sino que cuando tenga alguna cosa que contar a alguien va a ir a ti y te va a tener a ti en el punto de mira como referente, y a la hora de hablar siempre va a hablar bien de ti por haber sido la persona que ha escuchado. Y es que va a decir, qué bien me ha caído, y probablemente tú solo hayas hablado un 20% de la conversación. Y como comento, es lo que conseguimos con esto de el contacto visual. Y es que recapitulemos 3 errores que tenemos que evitar, arreglar, y con ellos conseguiremos que cambien la percepción de nosotros mismos. El primero es nunca interrumpir, aplicarnos la regla de Pareto, escuchar el 80% y hablar solo el 20%. El segundo, el lenguaje corporal, siempre en dirección a la otra persona. Nunca mostraremos otra dirección que no sea esa dirección a la persona, porque entonces estaremos intentando decir que queremos huir de la situación. Y el tercero, contacto visual. Lo que queremos siempre es tener contacto visual con la otra persona para hacerla sentir que estamos completamente con el foco hacia ellos. Y es que estos 3 errores son básicos, pero que todo el mundo comete. Por eso, ahora que sabes cómo corregir estos 3 errores, ¿de verdad que no los vas a corregir? Y es que, como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!